Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Un gusto que se renueva continuamente cuando arrancamos con Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Ustedes saben que en Perú acaba de resolverse el tema que nos mantuvo pendientes de los resultados electorales durante varias horas. Había incertidumbre, pese a que los datos daban ganador al señor Kuczynski, pero había que confirmarlo hasta el último voto. Finalmente, así sucedió, y el señor Kuczynski es el nuevo presidente del Perú. Sin ninguna duda, un hombre preparado, un hombre sumamente experto en distintas materias, como por ejemplo la economía. Además tiene experiencia de gobierno, él participó en el gobierno de Alejandro Toledo como ministro de Economía y también asumió en su momento la presidencia del Consejo de Ministros. Un hombre formado en el exterior, en los Estados Unidos, y un hombre que ha recorrido el mundo. Además, es un hombre con un respaldo económico que le permite encarar esta responsabilidad de conducir a Perú y atacar uno de los flancos más difíciles, que es precisamente el tema de la corrupción. Vamos a hablar con el embajador y cónsul de Perú en Miami, el cónsul y embajador César Bustamante. Seguramente nos podrá dar algunos tips para entender qué Perú llega en este 2016. Embajador, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar contigo, Agustín, y con toda tu audiencia. Una primera impresión de este triunfo de Kuczynski, embajador. Bueno, de felicidad, de alegría, de compromiso democrático, porque el Perú ha demostrado una vez más esa voluntad de haber adoptado como mecanismo para la renovación de sus líderes el proceso democrático. Un proceso democrático que en esta oportunidad ha estado con muy buen sazonamiento por este estrecho margen, así como nos gusta a nosotros en la gastronomía. El proceso electoral también ha tenido su picante y finalmente ha llegado a buen término con el conteo del 100% de los votos o de las actas escrutadas y con un resultado que esperamos sea formalmente reconfirmado una vez que la OMPE haga su pronunciamiento final. Bien, su adversaria, la señora Fujimori, llega a este resultado muy ajustado, con más del 49% de los votos, pero además tiene el poder en el Congreso de la Nación. ¿Qué significa esto para gobernar los próximos años del Perú? Yo creo que cuando uno adopta un sistema de elección, y particularmente cuando uno va y transita por la ruta de la democracia, no hay que tenerle miedo. La voluntad popular es la que se respeta, los partidos políticos y los actores políticos se allanan ante la voluntad popular. Esta se refleja en el momento que el ciudadano emite su voto, da su veredicto y hay un resultado. Dos partidos, dos contendores, con una repartición casi 50-50, es un bipartidismo en la práctica. Este país, como es los Estados Unidos, tiene pues también un sistema casi bipartidista y avanza. No interesa en el fondo para el sistema democrático quién esté en uno o en otro de los poderes del Estado. Lo que interesa es que exista un balance, que exista una coordinación
y que finalmente tanto el Poder Legislativo sumen esfuerzos para llevar el país adelante. Hay muchos antecedentes en distintos países del mundo donde precisamente un resultado tan ajustado y una situación donde ya el presidente tiene que enfrentar a un Congreso que está en contra, regularmente se generan confrontaciones y se demoran la toma de decisiones trascendentes para precisamente el despegue de un país, el desarrollo económico y la resolución de los distintos problemas que aquejan al país. En este caso, ¿usted cree que no se van a dar en Perú? No, definitivamente, no podemos nosotros, y así lo entendemos, que podamos tener un parlamento en contra de un poder ejecutivo. Yo creo que cuando los temas y las necesidades de un país son, son aceptadas, son valoradas y deben ser enfrentadas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo van a tomar las decisiones más acertadas para que así sea. Si ponemos un solo ejemplo, yo no creo que ninguno de los dos candidatos, cualquiera hubiera sido el resultado como lo hemos visto o como pudiera haber sido de otra manera, va a ponerse en contra del otro cuando tengan que enfrentar temas como el narcotráfico, como temas como la minería ilegal, la tala ilegal, la inseguridad y otros tantos que son temas importantes y presentes en la sociedad y que se tienen que enfrentar como sociedad, con todas sus facultades, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público y otras entidades tutelares. Embajador, estos que usted está definiendo como, digamos, eh, la política ejercida criteriosamente, ¿no? Vamos a discutir temas y vamos a tratar de que esos temas tengan la resolución adecuada para beneficio del pueblo. ¿Esto usted cree que va a suceder también en este 50 y 50 que está dividido el pueblo? Yo creo que sí, porque si uno lee los planes de gobierno de ambos candidatos, vamos a encontrar tranquilamente y con mucho conservadurismo más del 70% de coincidencias, yo diría que en un 100% de coincidencias en la parte analítica y un 80% de coincidencia en la parte pragmática. ¿Eso qué significa? Simplemente que las dos vertientes van a trabajar juntos porque nadie va a desconocer su propio análisis y su propia alternativa de solución para los análisis. Lo que se tendrán que poner de acuerdo es de qué manera pragmáticamente pueden solucionar un problema que para los dos es un problema. Bien. La situación es difícil, perdón Agustín, ¿Sí? cuando tú identificas un tema que es problema y yo identifico el mismo tema como que no es problema. Ahí sí podemos discrepar ambos, pero si los dos identificamos el mismo problema, va a variar en la forma de atenderlo. Entendido, correctamente. ¿Qué población tiene Perú? 35 millones de habitantes. Bueno, precisamente esa pregunta la hice porque uno de los planes o una de las propuestas del presidente ya elegido, Kuczynski, es resolver el problema del agua potable y la vivienda digna. Y me sorprendía cuando él se refería a que hay 10 millones de peruanos que no disponen de agua potable. Es una situación realmente preocupante. Sí, bueno, el número de personas que en este momento no tienen acceso al agua potable bajo un sistema de red es alto. Y es alto porque tenemos muchas poblaciones que han crecido en forma informal, con el esfuerzo de los ciudadanos, pero sin que previamente se haya hecho un diseño urbanístico con toda la infraestructura necesaria. Esto es consecuencia de la propia necesidad y de la realidad que se vive o que se vivió de la migración del campo a la ciudad en la época difícil de los ataques de Sendero Luminoso y el MRTA, donde los campesinos, la gente que vivía fuera de las grandes ciudades, se vio en la necesidad de trasladarse para protegerse a las ciudades y se convirtieron en ciudadanos citadinos. Ante esa necesidad, el crecimiento
de las ciudades fue desmedido, descontrolado, hasta irracional se puede decir, porque vamos a encontrar algunas construcciones que están hechas en los lechos del río, lugares donde no se puede construir porque cuando el río sube, esas construcciones van a sufrir. Esos problemas se tienen que solucionar. Se tienen que solucionar con cualquier gobierno que venga, porque son realidades que se tienen que enfrentar. Y obviamente un país que tiene un déficit de infraestructura tiene que invertir en esa infraestructura para salir del subdesarrollo y lograr una mejor calidad de vida para la población. Y creo que ambas corrientes ideológicas están en el mismo camino. Perú había encaminado uno de los caminos para, digamos, una de las fórmulas para su crecimiento y desarrollo era la minería. ¿Qué pasó con el sector minero en los últimos años? Bueno, la minería es uno de los grandes motores de la economía. Definitivamente una actividad económica que genera mucho trabajo alrededor de ella. No es la minería en sí misma, es lo que significa la actividad minera. El transporte, el abastecer a las minas, la infraestructura, la electricidad, el agua, en fin, el cemento, los ladrillos, el fierro, todo eso genera fuentes de trabajo y obviamente genera desarrollo. La minería ha tenido baches en la historia universal y obviamente en la historia del Perú. Nosotros hemos tenido bonanzas de minería en distintos ciclos de nuestra vida republicana y obviamente hacia atrás. Pero en el caso de la minería, tenemos que saber dividirla para su análisis en lo que es la gran minería legal, racional, es la minería que está formalizada, frente a aquella minería ilegal, irracional, que no tiene un control, que depreda el medio ambiente, a la cual se le tiene que combatir y se le tiene que eliminar, no como actividad, sino como forma de trabajar. Es decir, yo creo que ningún gobierno va a estar en contra de una actividad minera que respete el medio ambiente, que cumpla con las reglas necesarias para la protección de los trabajadores, que pague sus impuestos y que finalmente genere utilidades. Lo que no está bien, y creo que es importante, es que cuando hablamos de esa minería, que es la minería que perjudica al país y a la economía, hay que combatirla. En el caso de la gran minería o de la minería formal, grande, pequeña o mediana, obviamente han surgido problemas vinculados al uso de las tierras frente a otra actividad importante para nosotros, que es la agricultura y la agroindustria. Ahí se tendrá que conversar. Todos los países del mundo en algún momento de la historia tienen que buscar alternativas para atender la demanda de actividades que muchas veces comparten el mismo suelo. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo y el Perú no es ajeno a ello. Ahí tendrán que poner un balance, tendrán que encontrar mecanismos compensatorios, tendrán que actuar las empresas de ambas actividades o de varias actividades en forma coordinada para que todos sean ganadores y no tengamos ganadores y perdedores. Interesante. Embajador, en el campo de la economía, evidentemente hubo digamos, un decrecimiento respecto de los años anteriores, muy próximos, donde la economía estaba creciendo a un índice realmente importantísimo, casi el 8%, creo, estaba por ahí, y luego decreció en los últimos años. ¿Cómo se puede retomar ese crecimiento que tanto necesita Perú, sobre todo porque hay que generar empleo y hay que sacar a mucha gente de la pobreza? Nosotros, afortunadamente, hemos tenido un manejo sano de nuestra economía. Hemos tenido una disciplina fiscal, hemos mantenido nuestros compromisos de protección a la inversión extranjera, hemos facilitado el ingreso de más inversión, hemos regulado en coordinación con todos los actores las distintas actividades productivas del país. En algunas zonas del Perú, como en la región Ica, tenemos el 100% de ocupación. Es decir, la economía del Perú ha ido transitando por el camino de la bonanza, del orden y del crecimiento. El mundo
cambia. La economía mundial se ha visto afectada. El enfriamiento de la economía ha generado problemas en muchos países y creo yo que el haber mantenido este diseño que he descrito hace unos momentos es lo que permite que el Perú, si bien no va a crecer al ritmo del 8 o 7%, será el único país en América Latina que crezca en el orden del 3 al 4%. Eso es lo que han calculado los especialistas. Eso nos pone eh, en una situación totalmente distinta que la que hemos vivido épocas antaño. Somos un país que si bien bajamos la velocidad de crecimiento, pero seguimos creciendo. Y seguiremos haciéndolo en la medida en que se respete la línea que ya se trazó y que creo yo, los dos grupos que han demostrado tener el 50 y 50% de aprobación de los ciudadanos, están en esa línea. Así que creo yo que todos los peruanos nos sentimos confiados y seguros que así va a ser, y obviamente el mensaje para los inversionistas extranjeros es que el Perú seguirá creciendo, seguirá manteniendo sus líneas matrices, el barco ya tiene un puerto asegurado donde llegar, la brújula está orientando al norte y así seguiremos. Bien, uno de los candidatos que luego quedó fuera de la última competencia hablaba de reducir la pobreza al 15% durante el año 2016. ¿En cuánto está la pobreza ahora en Perú? Bueno, lo que pasa es que cuando uno mira los índices de pobreza, no pueden manejarse en forma aislada. Los índices de pobreza, para poder tener una percepción real, tienen que manejarse en criterios comparativos. Un índice de pobreza en Perú no es lo mismo que un índice de pobreza en Biafra. Aunque las cifras puedan ser numéricamente iguales, lo importante es en el contexto. En este caso, el gran esfuerzo del Perú, más allá de números, es encontrar los mecanismos para que la calidad de vida y básica, que es la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, permita que estas personas que están en situación económicamente difícil puedan salir adelante por sus propios medios, teniendo los instrumentos que la sociedad y el Estado les pueden brindar dentro del límite de sus posibilidades. Si a ello le sumamos que el Estado, por su parte, va a propiciar que el sector privado crezca para que genere mayores puestos de trabajo, definitivamente estamos luchando contra la pobreza. No se puede manejar la pobreza desde el asiento de un presidente. La pobreza se maneja en la cancha, con las decisiones que toma el Estado a través de su poder ejecutivo y su poder legislativo para dar las condiciones que permitan este desarrollo al que me he referido. Interesante. El último tema que me gustaría que nos dé un panorama, ¿cómo ve dentro del plan de nuevo presidente el tema de la educación? Bueno, uno de los grandes pilares y sustentos de un proceso de desarrollo es la educación. La educación es el mejor y más eficiente instrumento para que una persona pueda salir de la pobreza y un país pueda salir del subdesarrollo. El Perú viene manejando el tema de la educación con mucha seriedad. Se han hecho ajustes significativos en todos los niveles, tanto de nivel de educación inicial, básica, superior, intermedia, técnica y universitaria. Al punto tal que tenemos una nueva superintendencia de educación superior que se encarga de revisar y de valorar y de fiscalizar a las universidades para que la calidad del servicio de educación universitario esté al nivel de lo que demandan los estudiantes y de lo que el Perú necesita. El tema de los niveles de educación en superior, media, básica, está trabajándose para que los maestros eleven su calidad mediante un entrenamiento y un proceso de selección, compensado eso con una mejora en sus salarios
porque si no tenemos buenos maestros podemos tener buenos libros, pero tendremos siempre malos estudiantes. No porque los estudiantes sean malos, sino porque el maestro no ha sabido enseñarles. Y ahí es donde creo yo que se está trabajando muy fuerte en el Perú y esperamos que eso continúe con el apoyo de los maestros, de los padres de familia y de los estudiantes. Eso que usted dice es tan necesario que evidentemente es imprescindible para el desarrollo del Perú y de cualquier otra sociedad. En el caso concreto de Perú, recuerdo que allá por el 2011 Perú era la economía más competitiva de la región. Ocupaba el puesto 36 en el mundo. E incluso, comparado por ejemplo con Chile, estaba Chile en el puesto 43. Fíjese que hoy Perú ha caído al puesto 43, mientras que Chile se encuentra en el puesto 37. Esto significa que hubo una desaceleración de la competitividad, que hay que ajustar para retomar esa competitividad y volver a tener, evidentemente, una ventaja competitiva ante el mundo. Ok, el tema más importante parte de cómo enfrenta el Estado estos retos que da la economía globalizada. Nosotros trabajamos de la mano, el sector público con el sector privado, para enfrentar estos retos. Ahí hay dos, digamos, alternativas o dos opciones que se pueden manejar. En lo que es el sector privado, para empezar por aquello que es totalmente productivo, los privados tienen que afinar y asegurarse que tienen los niveles de competitividad que pueden tener sus pares en otros países, tanto en lo que es la infraestructura, inversión en infraestructura, inversión en mano de obra, inversión en control de calidad, que hagan el producto mejor, más económico, más inmediato en tiempos, y que corresponde al sector privado, que son los que manejan o son los responsables de este tipo de actividad productiva, ya sea de bienes o de servicios. Y por el otro lado, el Estado. El Estado tiene que ser eficiente, tiene que eliminar trabas burocráticas innecesarias, tiene que mejorar las condiciones para que el empresario pueda desarrollarse sin mayores contratiempos, lo cual no significa un libertinaje, no significa que el sector privado haga lo que quiera hacer sin respetar reglas. Eso no significa que abusen del trabajador, eso no significa que evadan impuestos, sino que simplemente tiene que cada uno de estos actores, tanto el sector privado como el sector público, hacer la tarea que le corresponde hacer. Como dicen los americanos, hacer el homework para poder presentarse en las mejores condiciones, ya sea achicando el aparato del Estado, que tampoco es una medida que per se va a ser buena. Lo que interesa es que no se sobrepongan funciones, que los recursos del Estado se usen de la manera más eficiente, que las entidades fiscalizadoras del Estado hagan su labor sin complicarle la vida al empresario, sino que lo ayuden. Los niveles de fiscalización y de control deben cambiar de criterio. Ya ese control punitivo de tratar de encontrarle la falla para sancionarlo debe cambiar por el control educativo, es decir, le encuentro la falla y le digo cómo hacer para que no la vuelva a repetir. Ahora, si la vuelve a repetir por segunda vez, obviamente el castigo debe ser mayor, pero son paradigmas que tienen que cambiar en ambas partes, tanto en el Estado como en el sector privado. Muy bien. Señor embajador y cónsul de Perú en Miami, doctor César Bustamante, muchísimas gracias por estos minutos. Nos ha abierto un panorama bastante positivo para el futuro de Perú. Nos hizo conocer algunos detalles que era importante comunicar
al mundo para que entienda el proceso que está viviendo Perú y evidentemente le deseamos a Perú la mejor de las suertes. Así que, embajador, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por el afecto y el cariño que le tienes al Perú y a los peruanos, la cercanía con estar presente en todo lo que atañe al Perú, en su desarrollo político y social. Y gracias por permitirnos expresarle al mundo a través de este medio a los peruanos y a aquellos que no son peruanos, pero ven al Perú con ojos de afecto, que no debemos tenerle miedo a la democracia. El Perú no va a ser un país donde se enfrenten posiciones para obstruir, sino va a ser un país donde las posiciones van a sumar para hacer del Perú un país próspero, para salir del subdesarrollo en beneficio de todos los ciudadanos peruanos. Muchas gracias, embajador. Le deseamos un éxito total al presidente Kuczynski y que esto se traduzca en el beneficio y en la superación del pueblo peruano. Muchas gracias por la atención, que siga usted muy bien. Gracias, buenas tardes. Muy bien, hacemos la pausa. Realmente hemos tenido respuesta a todas nuestras inquietudes. Regularmente es así con el embajador César Bustamante, nos abre la puerta, cosa que no siempre tenemos la misma disponibilidad con otros representantes de distintos países aquí en Miami. Hacemos la pausa, gracias. Seguimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.